Listo, muy bien. Pues muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar ya la clase para poder avanzar con el último tema de este primer parcial que va a venir en su evaluación. Y bueno, pues el tema que vamos a ver es de la unidad 2 y vamos a hablar acerca de la administración de inventarios. Que el tema de la administración de inventarios tiene que ver mucho con la logística porque es un punto muy importante para poder contar siempre con los suministros necesarios si llevamos un buen control de nuestro inventario. Entonces, el primer tema que vamos a abordar y con el que vamos a concluir nuestro primer parcial tiene que ver con el objetivo y los tipos de inventario que hay, ¿vale? Vamos a leer, por favor, la primera parte y ahorita les explico cuál es el objetivo de manera general que tienen los inventarios y qué tipos de inventarios hay. ¿Me ayudas a leer, por favor, Tere, esta primera parte? Sí, permítame tantito. Ok, es que no veo. Ok. Hay distintos tipos de inventario que pueden clasificarse según diferentes variables como, por ejemplo, la periodicidad con la que se realizan o las referencias contempladas en cada conteo. ¿Para qué sirve realizar un inventario? Gracias a programas de inventario es posible detectar errores o problemas logísticos como fallos en las etiquetas, desajustes en el número de referencias o equivocaciones en el PICTIC, entre otros. Muchas gracias, Tere. Y también ya tenemos aquí a Jocelyn. Jocelyn, bienvenida. Hola, Eh, profe, buenas tardes. buenas tardes. Bien, entonces, de esa primera parte que acaba de leer Tere, nos menciona que hay diferentes tipos de inventario y tienen que ver con la periodicidad o el tipo el tipo de mercancía o la función que tiene la mercancía, etcétera. Y que además, pues nos ayuda mucho a tener pues el control de inventario pues a siempre identificar cuando hay diferencias esto que dice referencias menciona a mis materiales, ¿no? A mi mercancía, a mi materia prima, o a lo que yo estoy resguardando en mi almacén, ¿no? Entonces puedo identificar eso cuando hay desajustes en el número de piezas que a lo mejor en mi inventario me marca que tengo cierta cantidad y cuando ya hago el conteo no es exactamente lo que existe, ¿no? Entonces es donde tengo que encontrar esos errores para poder contar con un inventario sano que me permita saber que cuento con con el material o los insumos necesarios. Les comentaba que yo trabajé también en American Textil. Es una empresa que está al lado de la Jumex, ahí sobre la vía Morelos. Y pues era muy importante hacer un inventario, que era un inventario prácticamente permanente. Ahorita vamos a ver los tipos de inventario, en donde siempre tenía que estar llevando un control de todas las entradas y salidas de mi producto, ¿no? Y sobre todo a mí se me complicaba mucho con el tema de los colorantes para las telas, porque ahí estaba yo en el área de tintorería y se requerían ciertos colores, pero por ejemplo para rojos, había 4 tipos de rojos, ¿no? Entonces de repente si no tenía un buen control del rojo que yo necesitaba, con eso ya no podíamos hacer el teñido de esa tela, ¿no? Y a veces eran pedidos de tela automotriz y esa pues es muy cara, ¿no? Entonces, el no tener el producto que se requiere o el insumo que se requiere para poder llevar a cabo la producción, lo comentamos la semana pasada, pues prácticamente paras la producción y eso qué hace, ¿no? Eso qué implica, que tú pares la producción en una empresa. Pues prácticamente lo que sucede es que dejas de vender, ¿no? Dejas de ser productivo y entonces tienes retraso con los clientes, hay penalizaciones por no entregar a tiempo, pierdes clientes, entonces pues es una gran problemática, ¿vale? Y entonces al llevar un inventario sano puedes evitar ese tipo de cosas y incluso equivocaciones, a qué se refiere de equivocaciones en el picking. No sé si alguien ha escuchado este término, es un término inglés, pero se ocupa muchísimo en el tema de logística, el picking.
¿Alguien lo ha escuchado? Es como escoger o algo así. Tiene que ver con la parte de preparar los pedidos, ¿no? En donde tú debes de ser muy preciso en cómo va a ser ese proceso para poder elaborar los pedidos. Hay que llevar un proceso. Por ejemplo, sobre todo las empresas que llevan a cabo entregas a domicilio, ¿no? Por ejemplo, cuando haces un pedido de comida o, por ejemplo, nosotros que tenemos farmacias, cuando nos hacen una solicitud por farmacia. En Walmart también hacen eso, ¿no? Llevan a cabo el picking porque tienen a cabo algo, un espacio incluso donde se llama el pick-up, ¿no? ¿Han visto hay un módulo donde dice pick-up? Sí, profesor. Ahí, por ejemplo, lo que hacen es con el picking, preparan los pedidos, es decir, tú, por ejemplo, les puedes mandar ahí qué es lo que requieres para tu despensa, lo que sea, y dices, bueno, para no ir o lo que sea, o paso yo por ella, ahí te preparan lo que tú vas a comprar y ya lo tienen listo de tu pedido para que solamente pases por él. O la otra, el picking también lo utilizan cuando tú quieres hacer tu súper, ¿no? Y entonces les mandas tu lista de artículos que necesitan, ellos te preparan todo ese pedido, el picking, ¿no? Para después hacértelo llegar, ¿no? Vía domicilio. Entonces, pues es una muy buena opción. Y te decía, hay, sobre todo las empresas que tienen reparto a domicilio, ocupan mucho este picking para un proceso muy específico. Por ejemplo, en mi caso, donde estoy trabajando, estoy, como les decía, en Farmacia San Pablo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien requiere hacer un pedido, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. La primera, la primera es por el call center, ¿no? En donde hay un teléfono en el que tú puedes marcar y algún operador de call center te atiende la llamada y toma tu pedido, ¿no? Entonces, el colaborador lo que hace es tomar el pedido y por sistema lo envía, lo captura y cuando él lo envía, ese pedido le llega directamente a la farmacia que está más cerca de tu domicilio. Por eso siempre los ejecutivos preguntan si ya está registrado y si no, lo registran. Y si ya está registrado, se identifica solamente o se valida el domicilio donde va a ser la entrega. Porque precisamente con eso el sistema lo que hace es asigna directamente o envía el pedido a la farmacia que está más cerca o la que le surte. De ahí que sucede, posteriormente, cuando ya se hace el envío de este pedido, en la farmacia a la que le llega, hay un monitor en el área de reparto donde le llega ese pedido. La persona que está ahí en esa área tiene que imprimir ese pedido, ¿no? Se llama una lista de surtido. Posteriormente, el proceso que sigue. En el proceso que sigue, tiene que tomar esa lista de pedido e ir a surtirlo en todo lo que tiene en la bodega. Normalmente siempre es de bodega, no de piso de venta. ¿Por qué creen? Esa es una buena estrategia que tenemos. ¿Por qué de la bodega y no de piso de venta? ¿No? ¿Ni idea? ¿Por qué se hará así? ¿Por el tiempo, profesor? No, no es por el tiempo. Porque de hecho es más, a veces más fácil porque lo tienes ahí en el piso de venta, ya está, hay menos cosas, ¿no? O están muy acomodadas por la sección y en la bodega tal vez es un poquito más complejo porque están por anaqueles y están no sé, son muebles muy grandes. No, más bien tiene que ver otra cosa. Dice, porque está en mejor condición, dice Antia. No, no es por eso. Miren, la realidad de por qué lo hacemos así es porque si lo tomamos de mostrador, empezamos a dejar huecos. Y entonces, cuando llega un cliente, pues al ver huecos ahí en mostrador, pues te hace ver como faltantes de producto, ¿no? Y se ve mal, ¿no? No se ve abundante o que haya muchísimo producto. Y de repente estar surtiendo o resurtiendo, también eso sí quita tiempo. Entonces, por eso lo que hacemos es que quien está en el área de reparto surte de la bodega, da y toma los productos y lo que hace, dice, se ve escaso entonces, ¿no? Sí, es correcto, Antia. Bueno, ahí estoy leyendo los chats también para que, por si ustedes también quieren participar por ahí, lo podamos estar leyendo. Sí, se ve escaso, es correcto, ¿no?
Y pues ya tú como cliente, cuando entras a una farmacia y ves así que hay muchos huecos, pues eso también no da buena imagen, ¿no? Hace como pensar que te hace falta producto. Y la intención es que siempre se vea abundante. Por eso cuando entras a nuestras farmacias, te vas a dar cuenta que es así. O sea, está siempre, no hay huecos. Y esa es una parte que se penaliza en nuestras auditorías que hacen de manera interna. Porque es una parte de su auditoría operativa que se le hace a las farmacias, ¿no? Y entonces se toma de adentro de la bodega y después se empiezan a escanear artículo por artículo. Al escanearlos, ¿por qué se hace ese escaneo? Para que en el sistema se identifique la salida de ese producto y entonces se vaya descontando del inventario que ya se tiene. Con eso llevamos un control del inventario, ¿vale? Después lo que se hace es, en el proceso, pues es ponerlos, ahorita los tenemos unos costalitos porque ya no tenemos bolsas como antes, para que así el repartidor se los pueda llevar. Posterior a eso, lo que se hace es asignar una ruta. Ese pedido se asigna a una ruta para que el repartidor vaya a entregar por lo menos 3 rutas a la vez y no vaya de una en una, ¿sale? Tampoco pueden ser más de 3. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que haremos esto? Tiene que ser un número específico o limitado para que no sean tantos. Eso tiene que ver con el picking, todo el proceso de cómo le voy a entregar el producto, el pedido al cliente. ¿Recuerdan lo de las pizzas que te decían? Si no te llegan 30 minutos, ¿qué es? Gratis. Es gratis, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que requieres? Es indispensable que lo tengas en tiempo y forma. Nosotros damos una promesa de entrega de 40 a 90 minutos dependiendo la zona, ¿no? Y lo que buscamos no es que sea gratis el producto, pero más bien lo que queremos es cumplir con las expectativas del cliente, porque acuérdense que lo que vimos la última vez es servicio al cliente, eso tiene que ver con logística, ¿vale? Si yo entrego en tiempo y forma, imagínate, ¿no? Que tú tienes a un familiar enfermo y ya le urge un medicamento de lo más complejo, ¿no? Alguien a que tú más amas, a un hijo, mamá, y requieres ya la medicina, ¿no? Y que te la manden mal. Primero, que te tarden un montón y tú ya estés desesperado porque tu bebé está llorando y ya quiere la medicina, pero como está lloviendo no puedes salir por ella. Y no llega, y no llega, ¿no? Y luego llega y es un producto incorrecto. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías o cómo te haría sentir eso? Yo creo que muy molesto, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Viéndolo de ese lado, ¿no? Es complejo. Entonces, por eso se tiene que hacer una ruta de máximo 3 pedidos para que llegue en tiempo y forma, ¿no? Y lo que hace en este caso es el repartidor se le entrega el pedido, va y lo entrega, tienen en esa ruta que va a hacer, tiene máximo 3 pedidos que entregar y regresa, ¿no? Para liquidar se le llama liquidar ruta, es decir, ya trae el dinero y paga, etcétera, lo que sea. La otra forma en la que pueden llegar los pedidos es por la página de internet o por la aplicación. Tenemos una aplicación. Tú ahí como cliente puedes entrar a la página y poner en el carrito lo que vas a llevar y comprar. O desde tu aplicación haces lo mismo. Igual pasa el mismo proceso. Cuando tú ya envías tu pedido, llega ese monitor de la farmacia que te surte y el proceso es el mismo, ¿no? Se imprime la lista, alguien la surte, después todo eso se envuelve ahí en unos costalitos para que se lo demos al repartidor y él lo pueda llevar. No, se hace la ruta y se asigna una ruta y el repartidor la lleva. Entonces es un proceso que ya tenemos bien definido para precisamente que sea muy rápido el tema de poder hacer la entrega. Y entonces hablamos del tema de picking, se refiere a todo el proceso. Pero para que no haya equivocaciones o no tengamos faltantes, porque de repente luego sucede eso de que dicen, chin, oye, ¿por qué mandaron o por qué están pidiéndonos o nos llegan a los pedidos cierto producto que ya no tenemos? Es porque hay un descontrol en tu inventario, ¿no? Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a nuestras farmacias de repente, cuando no hacen un buen control de su inventario, vienen ese tipo de problemas. Y entonces te llega un pedido, pero hay una pieza que ya no está o es un faltante o si hubo problemas en el control del almacén porque hay merma, porque no se cuida el producto, etcétera, lo que sea, pues de repente lo que
lo que tenemos son faltantes de producto. O viceversa, de repente tenemos sobrantes de producto que casi no se vende, y el tener mucho producto estancado en un almacén, ¿eso qué implica? ¿Quién me dice? Ustedes como administradores eso lo deben de tener muy claro. ¿Qué implica el que tengas? ¿Mandé? Un gasto más bien, ¿no? Ok, puede generar primero un gasto, ¿no? Sobre todo por si se llega a dañar ese producto o se llega a caducar porque no se vendió. Es una pérdida para la empresa, ¿sale? Además, el que tú tengas producto ahí en el almacén y no se esté moviendo es dinero parado, es dinero que no produce nada. Por eso se tiene que estar moviendo constantemente tu inventario, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. No, está bien. Listo, pues entonces, si te das cuenta, el tema de los inventarios tiene mucha relevancia para la logística, ¿ok? Porque si no tienes un buen control de tu inventario, no tienes un inventario sano, puedes caer en muchos problemas para poder cumplir con los pedidos de tus clientes, ¿no? Entonces, ya dijimos todo ese problema, el que caigas con una penalización, el que el cliente, pues, ya pierdas a un cliente, pierdas venta, tengas mala reputación, menos clientes te compren y pues vayas a la quiebra, ¿no? Ya en toda la bolita de nieve que se puede hacer. Por eso es importante tener inventarios muy sanos. Ahora, por eso es importante que conozcan qué tipos de inventarios hay. Hay más tipos, ahorita yo aquí te voy a mostrar tres, los más usuales, ¿no? Los más conocidos, pero hay más, hay más tipos, ¿no? Seguramente en la tarea que le dejé de investigar los tipos de inventario, han de haber encontrado, no sé, 5 o 6 categorías. Aquí vamos a ver solo 3, ¿vale? La primera tiene que ver con, el primer tipo es inventario según la periodicidad, es decir, cada cuándo se tendría que hacer un inventario por periodo. Hay 4 tipos, ¿no? de estos inventarios. El primero es el inventario anual. ¿Me ayudas a leer el primero, por favor? Vamos con Natalia. Inventario anual. Se efectúa una vez al año y sirve para confirmar los resultados obtenidos con el registro contable. Muchas gracias, Natalia. El inventario anual se hace normalmente cuando no tienes mucha movilidad de mercancías en tu almacén, ¿sale? Entonces a veces no es tan necesario o no manejas una gran cantidad de artículos en almacén. Entonces eso a veces no es tan necesario porque pues puedes tener un control muy, muy fácil de las mercancías o del producto que tienes en el almacén. Entonces por eso se hace el inventario, solo un inventario anual. Ojo, podría haber ahí una mezcla de ciertos tipos de inventario, pero bueno, si hablamos de un inventario anual es cada año y te digo, solamente es para cuando no tienes almacén con poco producto que controlar, ¿no? Tenemos otro tipo de inventario que se llama el inventario periódico. Perdón, creo que aquí me regresé. Ahí está. El inventario periódico. El inventario periódico, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Vamos ahora con José Luis. José Luis, ¿me escuchas? Hola, hola, José Luis, ¿me escuchas? Así, disculpe, profe. ¿Me puede repetirle, por favor? Sí, vamos ahora con el inventario periódico. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿A qué se refiere? Inventario periódico. Se realiza varias veces al año con una frecuencia previamente determinada y contempla el conteo de todas las referencias almacenadas. Muchas gracias. Cuando dice ahí referencias, te decía, hace alusión a las mercancías, al tipo de producto que tienes almacenado, etcétera, ¿no? Entonces te dice aquí que se realiza varias veces al año. Puede ser que tú ya lo definas una al mes, por ejemplo, ¿no? Una cada 2 meses, una cada 3 meses. O sea, tú ya está definido de acuerdo a la necesidad o la rotación que tenga tu almacén para que tengas un mejor control, ¿sale? Y después tenemos otro que es el inventario cíclico, ¿vale? O también se le conoce como el inventario rotativo. Ese me ayudas a leerlo, por favor. Vamos ahora con Susana. Ok. Dice, se basa en la realización de recuentos regulares. Se basa en la realización de recuentos regulares distribuidos durante el año de grupos de referencias. A diferencia del inventario periódico,
Se prioriza el conteo de unas referencias sobre otras en función de su valor, rotación, fecha de caducidad, etc. Muchas gracias, Susana. A ver, ¿cuál es la diferencia que tiene el anterior, el periódico, con el cíclico? Porque también son igual, se hacen de manera regular, ¿no? A lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí te lo menciona, ¿eh? Que uno es varias veces al año y el otro nada más es al año, ¿no? Durante el año. No, porque también es varias veces al año el cíclico. Pero aquí es diferente. Fíjate muy bien el cíclico que te dice. De hecho, aquí está, dice, a diferencia del inventario periódico, ¿qué se hace? Se realiza el conteo Es de decir, una referencia. es correcto. Cuando en tu almacén tienes varios productos, por ejemplo, nos pasa a nosotros en farmacia, tenemos diferentes tipos de medicamentos, ¿vale? Hay unos que tienen fechas de caducidad que son mucho más extensas que otras, o hay algunos que son más costosos que otros, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que priorizar. Y por eso dice, vas a hacer un inventario cíclico y ya debes de tenerlo muy bien durante el año, cómo lo vas a estar llevando a cabo, ¿no? Es decir, con qué es lo que tenemos que hacer haciendo regularmente o a qué le vamos a dar prioridad, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos producto refrigerado o producto de controlado, por ejemplo, ese sí se tiene que estar haciendo constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor impacto en temas de auditoría, por ejemplo. Entonces aquí te dice que puede ser en función de su valor, es decir, productos costosos. Por ejemplo, imagínate que estás en una tienda comercial, pues a lo mejor lo que cuesta más es lo que debes de tener en constante revisión, ¿no? O haciendo constantemente el inventario. O lo que más se vende es lo que tienes que estar haciendo constantemente ese inventario cíclico. Es decir, ¿para qué? Para que no te quedes sin ese producto que es el que más te están pidiendo, ¿sale? O puede ser por fecha de caducidad, es decir, enfocarte mucho en los productos que están próximos a caducar. Y entonces tener mucho cuidado con ese producto para que no se te quede ahí y se caduque, porque si se caduca, ¿qué dijimos? Se genera merma y es un gasto para la empresa. No sé Como si en el queda súper, clara. ¿no? Ponen adelante lo que ya va a caducar y atrás te ponen lo que le faltan más días, ¿no? Es correcto. De hecho, por eso precisamente, muchas gracias. Cuando haces el inventario cíclico, siempre pasa que alguien desacomoda el producto, ¿no? Y más en las tiendas comerciales. Entonces, a lo mejor ahí podría ser incluso un inventario permanente en esos casos de estar constantemente haciendo el inventario. ¿Para qué? Para precisamente estar acomodando el producto y como se caduca constantemente, pues ya, en esos casos puede ser así. Pero a lo mejor en otros momentos puede ser que en ciertos periodos, porque a lo mejor la fecha de caducidad son de 2, 3, 4 meses, dices, bueno, lo podemos dejar de manera cíclica, pero sí tenerlo muy en cuenta para que no se nos vaya a caducar ese producto, ¿no? Entonces, pero eso lo defines tú. Es una decisión como administrador dependiendo del tipo de producto que tengas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? Ok, de acuerdo. Y por último tenemos el inventario permanente, ¿no? Como dice su nombre, o también se le conoce como el inventario perpetuo. Es decir, todos los días tienes que hacerlo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Vamos con... ¿Quién más está? Tere, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Inventario permanente, también conocido como inventario perpetuo, se actualiza de forma constante registrando cada entrada y salida de artículos y refleja en tiempo real el stock disponible. Es el tipo de inventario que fomenta la logística 4.0 con una gestión digital de la información gracias a un WMS y a la implementación de sistemas de almacenamiento autorizado. Automatizado, ¿no? Ok, gracias, Tere. Básicamente el inventario permanente es el que te digo haces de manera diaria, prácticamente, o pues prácticamente casi de manera diaria, y que bueno, va a ser mucho más sencillo hacerlo si tienes un sistema en donde rápidamente te permita hacer el control de todo esto, como les decía.
En el caso de nosotros, siempre es importante, cuando viene el producto llega de un CEDIS a nuestras farmacias, a nuestros centros de costos, por así decirlos, se tienen que ir ingresando uno por uno y se van escaneando con las handheld, ¿no? Para así irlas ingresando al sistema y tener nuestro inventario. Y conforme se va haciendo la venta, se escanean y se van sacando del sistema para que el inventario esté actualizado en tiempo real, ¿no? Que aún así el sistema, el que tenemos, por ejemplo, tarda un poco en la actualización, ¿no? Se manda cada cierto tiempo esas actualizaciones y ya aparecen reflejadas en sistema. Entonces, entre más avanzado sea tu sistema y más rápido te dé la actualización de tus entradas y salidas de mercancía, pues más fácilmente vas a tener el control de tu inventario. Pero bueno, pues también tiene un mayor costo. Entre más avanzado sea tu sistema, ¿no? Para poder llevar el control de tu inventario, pues va a ser mucho más costoso, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, está bien, profe. Ok. Y también el inventario lo puedes hacer, si no lo tienes automatizado, puede ser permanente si son poquitas cosas o es poquito producto el que tienes que estar manipulando constantemente, ¿no? Ok. Vamos ahora con otro tipo de inventario según el tipo de producto, ¿no? Tenemos inventario de materias primas, tenemos inventario de suministros de fábrica, inventario de productos en proceso de fabricación, inventario de productos terminados e inventario de almacén, ¿vale? El primer almacén es para las materias primas, inventario de materias primas. Es decir, ¿cuándo aplicaría esto? ¿Para qué tipo de empresa? ¿Quién me dice? Pues para empresas que manejen otro tipo, o sea, que lleven un proceso estilo como que hagan panes, vaya galletas, incluso otras cosas, ¿no? Que lleve una Por ejemplo, fabricación, ¿no? exacto, ¿no? Que Es lleven un correcto. proceso así, claro. Una manufactura. Todas las empresas de tipo manufactureras o todas las fábricas, por así decirlo, tienen un inventario de materias primas. A veces cuando a ustedes les toca llevar, eso es importante, ¿eh? Una fábrica textil también antes se puede hacer. Todas las fábricas, ¿no? Las fábricas que tú conozcas, que hacen un proceso de producción para tener un producto final, ahí te lo dice en la redacción, ¿no? Tienen que tener un almacén de materia prima. A veces cuando ustedes hacen o no sé si ya vieron contabilidad básica y hacían sus asientos de diario, te pone cuentas. Normalmente a veces se utiliza la cuenta de almacén, ¿sale? Pero hay otra cuenta que se llama almacén de materias primas. Eso es cuando es una empresa que fabrica, ¿no? Cuando es una empresa comercializadora, solo ocupa la cuenta de almacén, porque así como entra la mercancía, también sale. ¿Ok? No sé si de esto queda claro para que también ustedes empiecen a hilar un poquito sus demás materias. Ya vieron contabilidad básica, ¿no? ¿O no han visto contabilidad básica? Según yo sí. No sé si recuerden cuando hicieron ejercicios de contabilidad, les aparecía la cuenta de almacén, ¿no? Entonces, cuando nada más tienes la pura cuenta de almacén, esa se utiliza cuando tienes una empresa comercializadora. Pero cuando tienes una empresa de tipo manufacturera, tienes que utilizar más cuentas, como la cuenta de almacén de materia prima, porque ahí es donde vas a ingresar en esa cuenta la materia prima que compras, ¿ok? Y después también tienen otras cuentas como la cuenta de almacén de suministros, porque de repente se requieren ciertos insumos, ¿no? Para poder producir tu producto. Y aquí se ponen, por ejemplo, ciertos insumos que a veces no son tan fáciles poder cuantificar, ¿no? Por ejemplo, clavos, tuercas, pintura, etcétera. Entonces también tenemos ahí el almacén de suministros de fábrica. Y otro tipo de inventario que tenemos para cuando son fábricas es el inventario de productos en proceso de fabricación. Es decir, cuando tú eres una fábrica, llega tu materia prima al primer almacén, ¿no? Al almacén de materias primas. Y ahí puedes hacer tu inventario, ¿ok? De cuánta materia prima tienes. Pero pasa a un primer proceso.
Después de ese primer proceso, ya tenemos, podemos mandar ese material que ya pasó por proceso al almacén de productos en proceso, ¿sale? Dependiendo de cuántos procesos tenga tu fábrica, son las cuentas que vas a tener. Posteriormente, si ya terminó todo el proceso de producción, tenemos un producto terminado. Entonces, ahí podemos tener también un almacén para llevar a cabo nuestro inventario de producto terminado. Y para que al final de aquí, por ejemplo, se pueda llevar a la venta a los clientes, ¿no? Y como te decía, tenemos un inventario de mercancías, es decir, cuando eres una empresa comercializadora, solamente utilizas ¿no? Que lo integran los bienes adquiridos para ser vendidos con posterioridad sin que se realice alguna modificación. Es decir, no haya ningún proceso de producción. ¿Queda claro aquí los tipos de inventario según el tipo de producto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, te decía, los primeros 4 normalmente, esos siempre van a estar para fabricación, ¿no? Cuando eres una empresa manufacturera. Es decir, produces un producto. Pero cuando eres comercializadora solamente puedes ocupar, o vas a ocupar el inventario de mercancías. ¿Vale? Y por último tenemos el inventario según su función. A ver, tengo aquí, ok, gracias Santiago. Inventario según su función. Me ayudas a leer el primero que se llama inventario en tránsito, también conocido como inventario en ductos. Este primero, ¿me lo puedes ayudar a leer, por favor? Vamos con Susana. A ver, dice, inventario en tránsito, también conocido como inventario en conductos. Cuantifica los productos y materiales que están de camino al almacén o que ya han sido solicitados a los proveedores. A veces, si el flujo de mercancía es lento, debe recorrer grandes distancias o involucrar muchos niveles. El inventario en ductos puede sobrepasar al almacenado. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Este tipo de inventario en tránsito es el que yo ya adquirí, ¿no? Es una mercancía, puede ser que sea una comercializadora, ¿no? Y yo ya adquirí mercancía para mi tienda o para lo que yo vaya a vender y ya viene en camino, ¿no? Entonces, puede ser que a lo mejor yo hago ese inventario porque de alguna manera puedo hacer una promesa de entrega para mi cliente. Puede ser que en el momento venga mi cliente y me diga, oye, quiero tal mercancía, pero no la tengo en existencia en este momento, pero ya viene en camino. Entonces puedo hacer una promesa de entrega al cliente, decirle, ok, mira, no lo tengo ahorita en inventario, pero ya me va a llegar en tanto tiempo, que es el inventario en tránsito, y te lo puedo entregar en tal fecha. Entonces, por eso normalmente a veces es importante también tener en cuenta los inventarios en tránsito para saber exactamente cuánta mercancía te va a llegar y con eso también puedas dar un buen servicio a tu cliente, ¿vale? ¿Dudas sobre el de inventario en tránsito? No, es como cuando te dicen que quieres algún producto y te dicen, no, pues nos llega el martes o nos llega la siguiente semana en algún Es comercio, ¿no? correcto, pero tú Porque ya ya saben cuándo llegan esos productos. es correcto, porque ya está en camino hacia tu bodega, ¿no? Por eso se llama inventario en tránsito, porque es mercancía que ya tienes contabilizada, que a lo mejor no tienes todavía en tu almacén, porque incluso hay empresas, porque como no tienen tanta capacidad de almacenaje, utilizan esa estrategia también, ¿no? Sabemos que tiene una gran movilidad, cierto producto, cierta mercancía, y lo que hacemos es por el tiempo que tarda a lo mejor en llegarme, yo ya lo voy solicitando desde antes para que en cuanto se me termine mi mercancía, me llegue la otra y no eh, tenga un lugar donde almacenarlo. Porque de repente a lo mejor puedo comprar grandes cantidades y dices, oye, pues si tienes gran cantidad de venta, ¿por qué no compras muchísimo producto? El problema es dónde lo guardo, ¿no? ¿Dónde lo Puede dejo? ser como una empresa cuando hacen carros que son muy grandes y no hay dónde guardarlos, pero igual pues ya están en proceso. Las agencias ¿eh? Ajá, pero ves que en fabricación pues se utilizan todas las anteriores porque llega desde la materia prima y todo, Sí. pero no puedes guardar muchos carros, entonces se mandan a hacer por procesos. Bueno, ahí más bien ya sería como
dependiendo de la solicitud que te hagan de pedidos de los autos, en este caso, pues es como se tendría que trabajar. Pero aquí tiene que ver más con a lo mejor la mercancía que te va a llegar, ¿no? O que ya está en camino, para que tú de inmediato la puedas surtir, ¿no? O puedas entregarla al cliente. Pero va muy en función a esa parte, cuando tenemos grandes cantidades de venta y como les decía, nosotros a veces también no podemos comprar en grandes cantidades porque si tu almacén no está suficientemente grande o no cumple con los requerimientos para poder almacenar ese producto, pues se va a dañar, ¿no? ¿O dónde lo puedes dejar? No lo puedes dejar en la calle o no lo puedes dejar en cualquier lugar. Hay ciertos productos por ejemplo, que necesitan cierta refrigeración, ¿no? O ciertas temperaturas. Y por eso a lo mejor es importante por eso considerar los tipos de inventarios en tránsito para que, dependiendo de la rotación de tu inventario, tú vayas haciendo tus requisiciones de mercancía y ya las tengas contempladas en caso de que se te acabe la existencia en tu almacén y puedas dar una fecha o promesa de entrega para tu cliente en cuanto te llegue, ¿no? O sea, eso es muy interesante. Dependiendo del tipo de negocio que tengas, debes de conocerlo y debes de identificar qué tipo de inventario es el que te va a funcionar mucho mejor, ¿vale? La intención de esto, les decía, tiene que ver mucho con la logística para al final hacer la entrega a tu cliente del producto o servicio que le vas a ofrecer. Muy bien. Vamos no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. ¿No? Ok. Ya se nos va a acabar el tiempo, nos queda menos de 2 minutos. Tenemos el otro que es el inventario de seguridad o de reserva. Ese se utiliza mucho cuando las empresas lo que hacen es tener un stock mínimo, es decir, ya tú identificas que no te puedes quedar con menos de 10 piezas, por ejemplo, de cierto producto, porque en caso de que ya tengas esas 10, tú tienes que hacer o levantar tu requisición, ¿no? Entonces, con eso ya tú aseguras que no te quedes en desabasto de ese producto, de esa mercancía o de ese insumo, dependiendo de lo que estés trabajando. No sé si me explico. Eso se llama en stock, ¿no? Tener ya en stock cierta cantidad, ¿sale? Si se baja de esa cantidad o llegas a esa cantidad, tú ya tienes que hacer tu requisición del siguiente pedido de esa mercancía o de ese insumo para que no te quedes en desabasto, ¿vale? Y tenemos el inventario de previsión estacional. Su nombre lo dice, ¿no? Hay épocas del año, ¿no? O estaciones del año en donde es más recurrente tu mercancía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos medicamentos, normalmente siempre en noviembre, diciembre, enero y hasta febrero tenemos que tener abastecido, casi se duplica la cantidad de compra de medicamentos porque es cuando más sube, ¿sale? La compra de estos y de ciertas cantidades de medicamentos, normalmente que son antigripales, cosas que van relacionadas a este tema del frío, ¿no? Es estacional, entonces ya se conoce. ¿Dudas sobre eso? No, está bien. Listo, pues por mi parte sería todo. Miren, ya se nos va a acabar la